Muy bien, chicos, pues creo que estamos llegando ya al final de esta serie de videos para mostrarles cómo generar las gráficas. Ya vimos cómo crear una gráfica de pastel, ya vimos cómo crear un histograma, ya vimos cómo crear una gráfica de pastel en 3D. Claro que estos datos, es más, estos títulos deberían de cambiar. O sea, si yo pongo aquí gráfica de pastel, no voy a saber ni de qué va a ser la gráfica de pastel. Así que hay que irle cambiando los títulos, ¿no? Esta gráfica de pastel creo que era de, vamos a ver, ya no recuerdo de qué era esta gráfica de pastel. Ok, cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Por, en total. Entonces, pues eso es lo que tendríamos que ir haciendo. Esta gráfica de pastel tendría que cambiar de título, ¿no? Este, casos masculinos y femeninos, algo así, ¿no? Vamos a mover esto un poquito más para abajo para que esto se pueda ver, ¿no? El histograma era, creo que los estados con menor frecuencia, estados con menor frecuencia, ¿no? Creo que era con menor frecuencia de casos femeninos, ¿no? Vamos a ver. El histograma era, ajá, sí, casos con menor frecuencia, creo que sí, de hombres y mujeres, ok. Y bueno, hay que irle cambiando aquí a los títulos, ¿no? O no, con mayor frecuencia, aquí está. Sí, con mayores frecuencias, entonces esto no son menores frecuencias, esto es con mayores frecuencias, mayor frecuencia. Y el de 3D, estos sí son estados con menor frecuencia, ¿no? Estados con menor frecuencia, en casos femeninos creo, ¿no? Vamos a ver. Estados con menor frecuencia. Uy, ¿dónde está? Frecuencia, ok, menores frecuencias y menores frecuencias en casos masculinos. Ok, entonces estos son menor frecuencia, casos masculinos, ¿no? Entonces sí es importante que pongamos o que cambiemos estas etiquetas para que sepamos qué gráfica nos va a mostrar. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a explicar en este video la última gráfica, cómo crear una gráfica de líneas, ¿no? Entonces, para crear una gráfica de líneas, lo primero que tendría que hacer el usuario es seleccionar el estado, ¿no? El estado del que quiere ver la gráfica y luego, ya con base en ese estado, ver la gráfica, ¿no? Entonces, tendríamos que comenzar por listar los datos, ¿no? Listar los datos, seleccionar el estado y luego pedir la gráfica, ¿no? Y ahí está la gráfica, por ejemplo, para el estado de Chihuahua, aquí está, Chihuahua. Aquí se supone que se deberían demostrar las fechas, pero es que son tantas fechas que, bueno,
La verdad es que sí se ven, pero están muy pequeñitas, ¿no? Es un detalle que habría que ver cómo corregir. Entonces, esta sería la gráfica para Chihuahua, por ejemplo, y si quisiéramos la gráfica para Yucatán, pedimos la gráfica de Yucatán, y entonces se van a dar cuenta que pues no son exactamente iguales, pero son muy parecidas. O sea, lo que nos indica es que al menos en estos dos estados, pues al principio de los tiempos había pocos casos y de repente así como que tuvo un incremento eh, muy rápido, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer la comparación con otros estados, no sé, a lo mejor Campeche, vamos a ver cómo está Campeche, la gráfica de Campeche, pues vemos que es también parecida, ¿no? Creo que el comportamiento de este fenómeno de la pandemia, pues es muy parecido en todos los estados. Entonces, vamos a ver cómo crear estas gráficas, porque estas gráficas es importante que las tengamos por estado. Bueno, al menos es interesante, ¿no? Que las tengamos por estado. Eh, Había unos estados que eran los que tenían menos, era Colima, por ejemplo. Colima, a ver, la gráfica de Colima, pues es muy parecida también, ¿no? Entonces, bueno, igual, importante notar que hay diferencias entre las gráficas, que no estamos sacando siempre la misma gráfica, es decir, no es una imagen igual para cada uno de los estados, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo crear estas gráficas? Agregamos estos dos componentes, ¿no? Un combo box que ya vimos que se llena con los estados, con el nombre de los estados, sin elementos repetidos. Y este otro botón que hace la gráfica. Entonces, este botón que hace la gráfica tiene un evento. Este botón que hace la gráfica tiene un evento que lo primero que hace es ordenar los datos por fecha. ¿Por qué necesitamos ordenar los datos por fecha? Porque obviamente en la gráfica nos tiene que mostrar primero las fechas más antiguas y conforme va avanzando el tiempo en fechas, pues irnos mostrando cómo se ha ido comportando esta pandemia. Entonces, tenemos que ordenar primero esto por fechas. ¿Ok? Luego de aquí declaramos una variable de tipo string que sea el estado que va a recibir como valor el objeto que nosotros seleccionemos o el ítem que nosotros seleccionemos del combo box. ¿Ok? Entonces, al utilizar el método getSelectedItem del combo box, se obtiene el ítem seleccionado, es decir, cuando hacemos esto, yo le digo Chiapas, ¿no? Seleccioné el ítem Chiapas y entonces el estado, ¿no? La variable estado tendría que tener el valor de la palabra Chiapas. Pero como getSelectedItem lo que hace es devolver u obtener el valor en formato de objeto, necesitamos convertir ese objeto a un string, ¿no? Y eso ya vimos que lo podemos hacer con el método valueOf de la clase string, ¿no? String.valueOf, o sea, obtener el valor en string de lo que se seleccionó del combo box y ese string, esa cadena, la guardamos en la variable estado. Este message dialog lo puse nada más para comprobar que estemos haciendo bien la selección, pero lo podemos quitar sin problema. ¿Okay? Y entonces, esa lista de datos que ya están ordenados por fecha, junto con el estado que seleccionamos. Acuérdense que esta lista de datos es muy importante que tengamos eso en cuenta, que esta lista de datos es la que está aquí, ¿no? Son todos estos datos, que más bien no es una lista de datos, es una lista de objetos en donde cada objeto está conformado por estos 5 atributos, el estado, el sexo, la edad, la fecha y el confirmado. ¿Ok? Entonces, esa lista en esta parte de acá, esa lista de objetos de tipo
COVID-19, que es la lista de datos, esa lista de objetos que ya está ordenada por fecha, la mandamos junto con el estado que seleccionamos, la mandamos hacia el método líneas de la clase gráficas por medio del objeto G, ¿no? El objeto G es un objeto que ya habíamos explicado en otros videos, es un objeto de la clase gráficas. Entonces, utilizamos ese objeto para, este es el histograma, bueno, utilizamos ese objeto para llamar al método histograma, para llamar a todos los métodos de la clase gráficas, ¿no? Que ya habíamos visto en otros videos, ¿no? Lo mismo para llamar, utilizamos ese G para llamar a PI 3D, ¿ok? Y en este caso estamos utilizando ese objeto G para llamar a el método líneas, ¿no? Entonces el método líneas también es un método de la clase gráficas que está aquí, que recibe esa lista de datos de tipo COVID, ¿no? Esa lista de objetos de tipo COVID-19 y el estado que se seleccionó de aquí, ¿no? Yo selecciono un estado y mando toda la lista, ¿no? Se manda toda esta lista de objetos ya ordenada por fecha junto con el estado que se seleccionó. Y entonces este método pues comienza poniendo una variable entera que se llama confirmados en cero, porque lo que queremos es contar cuántos confirmados hay por fecha para ese estado. ¿Ok? Entonces, igual vamos a crear un conjunto de datos, un data, y por medio de un ciclo comenzamos a leer esta lista de datos que estamos recibiendo. Y por cada vuelta obtenemos el elemento en la posición I, que acuérdense que es un objeto de la clase COVID, lo guardamos en el objeto C19 y luego, si el estado de ese objeto es igual al estado que se seleccionó, entonces aumentamos el número de confirmados y agregamos ese valor a la gráfica, ¿no? Con el data.addValue. Entonces agregamos este valor de confirmados acá a la gráfica junto con la fecha, para que en la gráfica se muestre por fecha cuántos confirmados hay. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo todo este ciclo. Toma el valor o toma el objeto de la lista de datos, ¿ok? Toma el estado de ese objeto y si el estado de ese objeto, es decir, toma un objeto, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Ya que toma el objeto, se va a buscar el estado. Y si este estado es el mismo estado que seleccionamos aquí, entonces busca cuántos confirmados hay en esa fecha y aumenta la cantidad de confirmados en, en, en la gráfica, ¿no? Con esto de acá. Y luego pinta la gráfica, ¿no? Este data que estamos llenando acá, este data al que le estamos agregando valores, lo vamos a utilizar acá. Entonces vamos a crear una gráfica que diga confirmados por fecha, ¿no? Que nos diga la fecha, los confirmados y los confirmados por estado. Es decir, no solamente la palabra confirmados, sino confirmados. Es más, vamos a ponerle confirmados en y el estado, ¿no? Los confirmados en Chiapas, confirmados en Distrito Federal, confirmados en Yucatán y así sucesivamente, ¿no? Junto con esto. Y entonces ahora sí, voy a guardar esto. Ahí está el código completo. Y voy a cerrar esto porque está en la versión anterior y voy a ejecutar esto.
Comienzo por listar los datos y selecciono el estado de cualquiera, ¿no? El estado de Morelos. Y le pido que me genere la gráfica de casos confirmados por fecha para el estado de Morelos, ¿no? Entonces aquí me dice confirmados en Morelos y esto va en la línea del tiempo, ¿no? Como han ido aumentando el número de casos. ¿Okay? Claro que esto es un acumulado, ¿no? Esto es un acumulado. Fue como han ido aumentando el número de casos por fecha, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí el funcionamiento de esta aplicación. Les dejo la aplicación ya funcionando o ya completa en el Classroom para que la descarguen, para que la prueben, ¿ok? Y para que la tomen de ejemplo para su proyecto, ¿ok? Ahorita me acabo de dar cuenta que esto como que no se ve completo. Entonces, creo que en esta aplicación estamos utilizando prácticamente todo lo que hemos visto en el curso, ¿no? Desde cómo declarar una variable, ciclos, condicionales, condicionales simples, condicionales dobles, arreglos, listas, interfaz de usuario, objetos. Es una aplicación en 3 capas, ¿no? Entonces, yo espero, chicos, que de verdad, a pesar de todo este rollo por el que hemos pasado, de la pandemia, del aislamiento, de la incertidumbre y, bueno, los ajustes en la manera de dar clases, etcétera, etcétera, yo espero que estos videos y los ejemplos que les he estado creando y he estado poniendo en el Classroom y todo esto, les sirvan no solamente para este curso, sino también para cursos posteriores, ¿no? Que ustedes puedan en algún momento dado implementar esto en algún proyecto a futuro. Al menos creo que ya con esto se quedan con una idea amplia de cómo funciona el lenguaje Java, de cómo funcionan algunas estructuras de datos, que en su momento creo que también les dije, prácticamente todos los lenguajes funcionan más o menos de la misma manera. Entonces, pues eso, ¿no? Y recalcarles también la importancia de los ingenieros biomédicos, sobre todo en este tipo de situaciones, ¿no? Digo, para bien o para mal, creo que lo que está ocurriendo al día de hoy con el problema de salud originado por el virus del COVID-19, pues nos deja ver precisamente que un ingeniero biomédico, pues sí es muy importante para la sociedad, porque tiene que ser el que, de los que esté al frente ¿no? Como le llaman en la primera línea para el combate contra este tipo de epidemias, pero su labor sobre todo es de la generación de tecnología, ¿no? Entonces, el poder analizar los datos y el poder decir cómo se está comportando, por ejemplo, una pandemia y cómo se va a comportar a futuro una pandemia, bueno, pues eso ayuda mucho, ¿no? Para tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, estos son ejemplos bastante sencillos de cómo utilizar archivos con datos para visualizarlos, para ordenarlos, para generar gráficas, para observar comportamientos, etcétera, etcétera. Y como les decía, bueno, yo espero que esto les sea de gran utilidad, ¿no? Entonces, les voy a subir al Classroom esta práctica ya terminada para que ustedes la puedan ver, la puedan ejecutar, la puedan modificar a su gusto con el objetivo de crear su propio proyecto. ¿Ok? Y entonces también les voy a subir la rúbrica del proyecto. ¿Vale? Bien, chicos, pues hasta aquí este video y nos vemos pronto. ¿Ok? Bye.